al mundo la historia de nuestros héroes. Perdimos muchas vidas de jóvenes guerreros, heridos, mutilados, al enemigo de Colombia. Con gran osadía enfrentamos, quedaron nuestros niños pequeños sin padres, llorando su ausencia, y que por la gloria los llevarán en su recuerdo. Fundación por la dignidad de los héroes de Colombia. Vengan y cuenten su historia. Por la memoria de los héroes que ya no están, por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes contadas por héroes. Bueno, nos encontramos en el último capítulo de Historias de Héroes contadas por héroes, pero vamos a hacer un cambio de dinámica en esta oportunidad. Normalmente el sargento Lenis es quien hace las entrevistas, pero en esta ocasión vamos a cambiar y él va a ser el entrevistado. Sargento, ¿cómo se siente cambiar de posición y esta vez estar contando su historia en este cierre de capítulo? Bueno, muchas gracias a ti por llegar. Esteban Ibáñez es una de las mejores periodistas que yo conozco en Colombia, gracias a Dios. Y tenerte a ti aquí para hacerme esta entrevista, te cuento que me tiene asustado, nervioso, pero esperando dar lo mejor porque creo que esto es una bonita historia que merece ser contada. Bueno, entonces como vamos a contar su historia, vamos a cambiar esto. Vamos a empezar a hablar de usted. Hablemos del sargento Lenis. ¿De dónde viene el sargento Lenis? ¿En qué fuerza perteneció? ¿Qué hizo el sargento Lenis en su vida? Yo soy el hijo menor de una familia que tuvo 7 hijos. Luego mi madre tuvo 3 niñas más y somos en total 10 los hijos. Yo era el menor de los varones y pues me tocó una crianza algo dura. Mi mamá es analfabeta. Mi mamá aprendió a levantar a sus hijos a punta de trabajo. Ella se levantaba en las mañanas a ver cómo había en el mercado un puerco para matarlo, para vender la carne, y se levantaba a hacer los chorizos, la rellena, empanadas, y con eso sacaba adelante a sus hijos. La realidad de mucha gente en Colombia. Sí, mi mamá, pues no tuvimos la posibilidad de cosas maravillosas. Yo tengo una anécdota que le cuento a mis hijos, que yo no tuve televisor. Entonces a mí me tocaba, en mi momento cuando yo estaba chiquito, ver televisor por las ventanas de mis amigos. De los vecinos. Entonces me tocaba por la ventana que algún amigo me dejaba quedarme parado para verme un partido de fútbol. Recuerdo mucho un partido del Mundial de Argentina en el 78, que me tocó vérmelo, y en determinado momento cuando estábamos en el partido, la señora dueña de la casa no le gustó la bulla que estábamos haciendo afuera, nos cerró la cortina y no pudimos ver el final. Por eso quizás uno va tratando como evolucionar y sacar cosas nuevas. Yo era muy buen estudiante, entonces yo ¿Qué zona del país? ¿De dónde es usted? Yo soy de Codazzi, Cesar, pero nunca viví en Codazzi. Y me tocó vivir primero en Pereira con mis abuelos. Por la situación económica, mi familia no tenía cómo tenerme, entonces yo terminé con mis abuelos. A los 10 años conocí a mi madre y a partir de ese momento empezamos a turnarnos entre Cartagena y Pereira, una mezcla bastante extraña, y me crié en ese periodo estudiando nocturna. Hice hasta 5º bachillerato en ese momento y luego tomé la decisión de meterme en la fuerza militar. Sargento, quería hacerle esa pregunta. ¿Qué percepción tenía usted, un niño, en esa situación de la fuerza pública? ¿Qué pensaba usted de los soldados, de los militares, de los miembros de la Armada? ¿Qué pensaba usted? Tuve la oportunidad durante mi juventud, mi adolescencia. Mi mamá le lavaba ropa a un grupo de suboficiales de fuerzas especiales y de submarinistas que vivía en Cartagena. ¿Ese fue el primer contacto entonces con ellos? Sí, y ahí llegó un muchacho que se llamaba Jorge, que fue y se convirtió a futuro en el esposo de mi hermana, y él era sargento. Entonces ese fue mi primer contacto con un grupo muy especial. Ahí habían 4 personas que toda la vida serán mis amigos. Estaba Marmolejo, estaba el sargento mayor Moreno Mario, ya terminó su carrera de sargento mayor. Estaba mi hermano del alma, que es Luis Gómez, que es de Carlitos Gómez, y estaba Jorge Monroy, y estaba un señor que se llamaba Feria. Eran los que iban siempre a llevar la ropa, y yo creé una amistad con ellos a mis 15, 16 años, y eran el que yo miraba, y al mismo tiempo mis hermanos
3 de ellos se fueron a prestar servicio militar, uno de ellos, Ricardo, estuvo en el batallón Colombia, fue al Sinaí, y los otros 2 tuvieron su aventura, el uno en la infantería marina, el otro en el ejército, y siempre estuvo como en mirar qué hacían ellos, y eso me llevó a que en determinado momento dijera, hombre, qué bueno prestar servicio, pero yo llegué con esa idea, solamente prestar servicio. Es que es interesante porque la percepción de un niño cuando ve a las fuerzas militares es lo que también los guía. Lastimosamente en otras zonas del país, niños que ven a los grupos armados ilegales se van por ese camino. Entonces por eso siempre la percepción de un niño es tan importante. Cuando usted llega ya a la fuerza, ¿por qué decide irse a la fuerza de la Armada? Pues había un señor que se llamaba Gil, un suboficial jefe de nombre Gil, apellido Gil, que era el que hacía los reclutamientos en Cartagena. Y un día me cogió así como desparchado, digo yo, vamos, él iba mucho a la casa a visitar a mi familia porque era amigo de la familia, vamos, y se va para Coveñas y preste servicio, y si le gusta, mira a ver. Y ese día le cogí la carreta. Y recuerdo yo que eran los primeros días de enero cuando me dijeron arranque, ya toca presentarse. ¿Cuántos años? Yo tenía 18 y medio y era el 1 de enero, era el 5 de enero de 1989 cuando entré a prestar servicio con un grupo fabuloso, un contingente hermoso, y nos fuimos a prestar servicio ese día y no me importó que fuera enero, nos fuimos, nos montamos. Cuando yo quise ver estaba en Coveñas, ya me habían chuleado, me habían puesto uniforme, me estaban sacando la greda, como decíamos en ese tiempo, y uno feliz. Era la juventud, era la forma en que uno podía hacer muchas cosas bonitas. Sargento, ¿cuántos años en la fuerza? 26 años, casi 27 en la fuerza y todavía no sé por qué me quedé. ¿Por qué se quedó? Me tocaron 2 cosas duras en la infantería marina en esa época, siendo soldado regular. La primera fue la primera vez que la base de Coveñas fue atacada por un grupo de la FARC. Volaron los tanques de Ecopetrol en el año 1989. Pero entonces eso sería básicamente algo duro que vio usted, pero ¿por qué se quedó? Por lo mismo, y ahí voy con la historia. Vuelan los tanques, nosotros tratamos de reaccionar en contra de Manadí, pero nos dio mucha rabia lo que pasó. Y 20 días después nos montan en unos carros y nos mandan a Cartagena a llevar un material de guerra y nos vuelan el camión en el que yo iba. En ese camión fallecen grandes amigos como mi compañero Rudas, que era hermano de un suboficial de ese momento, estaba el cabo Patrón, que era mi comandante de escuadra. Los asesinaron. Sí, fallecieron ese día en ese carro, no quedamos sino 4 personas vivas de ese camión. Y pues, yo no sé, en ese momento uno se llena como de... ¿Qué siente? Yo quiero seguir, y se queda. Pero ¿qué siente un compañero al ver a sus compañeros? ¿Qué siente un sargento? ¿En ese momento usted era el sargento o qué? No, era soldado regular. Soldado. ¿Qué siente un soldado al ver a sus compañeros asesinados, muertos? Pues lo primero que uno siente, es duro decirlo porque el que iba ahí era uno de mis mejores amigos, ¿Sí? que era Rudas. Entramos a prestar servicio juntos, los 2 fuimos de Cartagena. Él me defendía mucho. Hablemos de Rudas. Un poco. Era un pelado de Cartagena, era un chico agradable que le encantaba la champeta, bailar, cantaba vallenato. Y en las noches hablábamos de qué íbamos a hacer después. Y ese día le cortaron la vida a él y a otros más. ¿Cuántos años tenía cuando lo mataron? Él tenía 18, iba a cumplir 19 años. Y yo intenté salvarlo. Yo pues practiqué mucho tiempo a primer auxilio en la Cruz Roja. Yo llegué a ser voluntario en la Cruz Roja. Intenté salvarlo y le daba, pero no pude. Tenía un tornillo que le salía de la cabeza, le había atravesado el cráneo. Murió básicamente al lado suyo. Sí, él y otros más. Y créeme que ese primer impacto yo nunca lo voy a olvidar. Tener un compañero que muere básicamente en sus manos, que usted le estaba intentando salvar la vida. ¿Cómo se siente eso? Horrible. Uno se siente indefenso, uno se siente impotente, y uno se promete que esto no puede volver a pasar. Y uno
lo primero que uno piensa es, ¿qué le voy a decir a la familia? Y no sabe uno qué decirle. Mucha gente cree que los soldados, por portar el uniforme, por portar armas, son de hierro. Pero situaciones como estas obviamente los desbaratan el corazón, desbaratan el alma. ¿Qué sucede después de esa situación de ver morir un compañero suyo, un amigo, y tener que enfrentar situaciones donde usted posiblemente podría caer en la misma situación, en la misma circunstancia? Aprendí y lo difícil es cómo sabe que esto va a pasar. Y me pasó durante muchas veces en mi carrera. Vi caer a mi lado soldados míos, compañeros míos. Yo propiamente, pues, en muchas ocasiones estuve en riesgo a raíz de lo que hacía. Era muy atravesado. Yo creo que soy una de las personas más atravesadas que hubo. Eso me costó muchas cosas en mi carrera porque de pronto yo no era el clásico buena gente que todo el mundo me decía, ¿y qué? Mire ese. Yo era más el atravesado, el que hacía cosas imposibles, impensables. El lanzado. Sí, y era de mal genio. Y todos los que trabajan conmigo aprendieron a trabajar conmigo sabiendo que conmigo tenían a alguien que era 100% entregado a lo que hacía, que siempre tenía claro que para mí lo prioritario no importaba si yo tenía que ser el duro, el malo, el ogro, lo importante era que ese soldado, ese compañero que iba conmigo llegara vivo a su casa. Si me tocaba gritar, hablar duro, empujar, para que él hiciera lo que tenía que hacer, lo hacía, porque yo siempre tenía en mi cabeza que yo no podía entregar a mis hombres muertos y trataba y trabajaba todos los días por eso, y a pesar de que era muy duro con mi gente, siempre traté de buscar lo mejor para ellos. ¿En algún momento usted sintió que iba a correr con la misma suerte de sus compañeros que lastimosamente fueron asesinados? Muchas veces. Cuéntenos la historia de una situación que usted dijo, acá, me van a matar. Sobreviví a más o menos 8 atentados terroristas. 8. Hubo uno que nunca voy a olvidar, estaba en Arauca y estaba con mi esposa y con mis hijos comprando ropa. Y ya a mí me conocían, porque yo era el sargento del puesto de la Armada. Y no nos gustó lo que había ahí y nos salimos casi que sin. Ya habían colocado la bicicleta bomba en el almacén. Que era una de las modalidades Sí. muy usuales de la guerrilla. Y nosotros salimos, entramos a 3 negocios después y entrando al negocio estalló la bicicleta. Bicicleta bomba, ¿cuántas personas afectó esa bicicleta bomba? Ese día fallecieron 7 personas y quedaron más de 20 heridos. Yo ahí le corrijo, sargento, no fallecieron. Asesinaron 7 personas y más o menos 20 heridos. 20 heridos. Lo más berriondo era que yo estaba 2 negocios después con un niño que tenía apenas 4 años en mis brazos y mis 2 hijas. Y lo primero que pensé fue taparlas, arroparlas. Gracias a Dios estábamos muy adentro del almacén, la onda no nos tocó. Pero cuando tú ves a tus hijos llorando en medio del impacto, sin saber qué pasó, se oyen gritos, se oyen sirenas, y tú sabes que eso que pasó es por ti. Porque yo sabía que él me estaba buscando en Arauca porque el daño que le hicimos a las milicias fue muy fuerte. Nosotros tenemos operaciones psicológicas, operaciones de inteligencia muy dirigidas a desbaratar a las milicias en Arauca. Y la cabeza era yo. Claro, una de las cabezas era yo. Y yo sabía que eso iba a pasar. Y cosas que no me perdonaron nunca. Hacerle un desfile militar en Arauca que nunca lo habían hecho. Lo hice yo un 20 de julio. Y ellos se dieron cuenta del poder que teníamos. Visitábamos los colegios. Dejaron de cantar el himno de Venezuela para empezar a cantar el himno de Colombia, empezar a hacer operaciones conjuntas de tal manera que logramos desmantelar a líderes guerrilleros, les desmantelamos el trabajo que tenía en la frontera con toda la gente de la Armada Nacional, con el capitán Álvarez, con mucha gente que había ido trabajando fuerte, muchos soldados profesionales, muchos suboficiales, pero la cabeza que muchas veces veían era yo, porque yo era el que me mostraba más en medio de todas estas operaciones civiles. En ese acto terrorista que hizo, me imagino las FARC, ¿fue las FARC? Sí. Con la bicicleta bomba, ¿mataron a cuántas personas? 7. 7 personas. Dentro de eso, ¿se sabe si habían menores de edad, civiles? No, yo sé el cifra especial que dieron, todos eran civiles, no cayó ninguno de los militares. Nosotros los militares andábamos
En Arauca nos tocaba una vida distinta. Cuando íbamos a salir teníamos que decir que íbamos. Es más, ese día yo llegué por accidente, porque la idea no era estar en ese momento con la familia. Llegué porque me tocaba una actividad ahí cerquita y me desocupé y fui a ver. Pero realmente nosotros tratábamos de no salir. Nosotros no íbamos a discotecas. Cuando íbamos a hacer mercado tratábamos de ir en grupo. Se aseguraba la zona antes. Créame que hablar de lo que vivimos nosotros hoy es decirlo fácil. Para poder salir a mercar tocaba buscar una avanzada y ese día salían toda la familia para hacer mercado. O sea, tratar de que el impacto fuera el menos posible, el papayazo el menos posible. Y el riesgo no era solamente para usted, sino para todos sus familiares. Todos. Y eso pues pasó y nunca voy a olvidar ese pedacito, pero era complicado. Ese fue uno de los momentos que usted dijo, casi me mato. Un momento que usted recuerde que casi puede haber fallecido, que lo asesinaran, pero en batalla, en campo de acción, en un combate. Hubo una que nunca voy a olvidar, que es en Morroa, un pueblo que queda frente de Corozal. Te aseguro que de Corozal allá hay 5 minutos, como para apoyos. Se nos metió una guerrilla en plenas elecciones, en conteo de votos. ¿Qué año más o menos? Eso fue más o menos 95, 97 más o menos. Estaba yo haciendo curso para ascender al sargento. Estamos hablando de antes del proceso de paz, muchísimo antes. Estaba fuertísima la guerrilla. Muchísimo antes. Y estábamos en plenas elecciones, se nos metió la guerrilla y recuerdo yo que me cogieron, yo estaba frente a la iglesia de Morroa y empezaron a disparar y yo me tiro al suelo. Y hay unas escalinatas en la iglesia que son todas en piedra, me las desmoronaron en la espalda, o sea, casi todos los rafagazos iban en contra donde yo estaba, me llenaron toda la espalda de tierra. Ese día yo, no, joda, hasta aquí llegué. Yo no sé cómo paró la andanada de Candela, yo me alcanzo a parar y me voy para una esquina, y la gente sí, ¿cómo salió vivo? O sea, ni un rasguño. Nada, porque todos los disparos iban hacia donde estaba yo. Dios mío. Y yo no sé cómo, ahí nos alcanzamos a empoderar con un amigo mío que se llamaba Ahumado, no estaba Ahumado, estaba Orozco y habían 2 amigos más ahí y nos fuimos a repeler el ataque y sacamos a la guerrilla y cuando la sacamos del pueblo yo le digo a todos, pare, y todos me dicen, ¿por qué? Mira hacia atrás, apenas vimos 4. Los demás de los compañeros míos habían quedado, no habían llegado, y nosotros 4 estábamos levantándonos en toda la salida del pueblo, en la parte de abajo se veía el cementerio, con la guerrilla que estaba ahí, pero la habíamos sacado del pueblo. Ese día no lo olvido, créame que fue duro y difícil. Sobrevivió, básicamente. Sobrevivimos, porque ahí habían 28, y uno dice, ¿qué pasó con los demás? Sargento, ¿usted es religioso? Yo pertenezco a una iglesia donde Dios habla. Yo voy a la iglesia de los Ministeriales de Jesucristo, donde he tenido la oportunidad de conocer a Dios y darme cuenta que verdaderamente existe. En momentos como esos que siente literalmente la muerte al lado, ¿hay tiempo para pedirle a Dios? Sí, creo que lo primero que uno piensa siempre es, Dios mío, ayúdame. Y uno se coloca en sus manos y contrario a lo que la gente piensa, el 90% de la reacción se hace por inercia. Uno lo ha practicado tanto, lo ha enseñado tanto, que cuando llega el momento el cuerpo responde solo, pero el miedo está aquí. Total. Y creo que depende de la capacidad que tiene uno de sobrellevar su propio miedo, el poder responder y el poder seguir combatiendo. De acuerdo. Bueno, experiencias fuertes, muchas, como nos acaba de decir. ¿En qué momento se retira usted de la Armada? Yo me retiro en el año 2014, tuve la oportunidad de terminar como sargento mayor en Comando General de las Fuerzas Militares en el J5, y estando en el J5 después de un año ya me aburrí y dije ya no más, ya sí quiero seguir. Estaba en un momento muy difícil de mi vida, estaba viviendo en ese momento un divorcio, estaba empezando una nueva vida, estaba con muchos problemas en mi cabeza, sentía que ya no estaba dentro de lo que quería seguir haciendo, quería como tomarme un aire y en el 2014 tomó la decisión de retirarme. Sargento, le hice unas preguntas que eran lo más difícil que tuvo que sobrevivir o pasar durante su carrera, pero hábleme de lo más bonito, algo que usted recuerde y que al día de hoy todavía le llene el corazón, que le saque una sonrisa de lo que vivió en la Armada. Acción integral. Tengo una experiencia que nunca voy a borrar de mi corazón. Aquí en Colombia hacen algo que se llama el SAIL. El SAIL es que vienen los buques, escuela de todo el mundo a Cartagena,
y me dieron la oportunidad de llevar a los niños de los Montes de María a conocer los buques, y los sacábamos de Churito, de Pechilín, de Colosó, de Chalán. Recuerdo yo que nos íbamos en unos buses de Marco Polo, de esos de Brasil y de Ochoa, que cuando querían entrar las carreteras destapadas en pleno invierno, esos buses patinaban, pero los niños eran felices. Había niños que nunca en su vida habían salido del pueblo, los llevamos a Cartagena, los podemos llevar a playa, los montamos en los buques. Tengo alguien que me dijo, esos españoles huelen muy feo, pero eran niños en su divinidad montándose en unos barcos que tienen una experiencia que nunca te la voy a decir, y esa experiencia nunca se va a borrar, sobre todo una que tiene que ver con miedo pero con alegría. Íbamos entrando a Chalán, Colosó a la 1:30 de la mañana que veníamos del viaje, y encontramos una cantidad de gente en la carretera. Pues cuando nos pararon, yo lo primero que hice, me cogió la guerrilla. Estábamos en plena época, eso fue en el año 2008, 2009, y nos cogió la guerrilla. Y cuando yo me paro, pues yo me bajo, no estábamos armados, yo estaba encamulado, pero no estábamos armados. ¿Qué pasó? Buenas, es que nosotros somos los papás de 2 niños que vienen en el bus y nos los bajan porque él nos trae las cámaras para ver las fotos. Y cuando los niños se bajaron a contar su aventura, la gente nos abrazaba, nos decía gracias, que eso pensamos que nunca fuera a suceder. Ese día yo lloré de la alegría, porque es que uno ver el impacto que verdaderamente está haciendo cosas nuevas en una comunidad que está tan llena de violencia, es divino. O sea, esas cosas nunca las voy a olvidar. La parte de acción integral y operaciones psicológicas, muchas veces en la fuerza militar la gente no lo entiende, pero es lo más bonito que podemos hacer, trabajar con las comunidades, poderles dar la oportunidad de servirles, de mirar algo distinto, es algo hermoso. La cercanía con la comunidad, con los niños. Algo que hoy en día ya no se puede hacer. No, porque las han prohibido mucho y han decidido que los militares no contacten a los chicos, y eso nos ha llevado a que se pierda ese relacionamiento que era tan bonito. Pero los grupos armados lastimosamente sí lo hacen. Ellos sí lo dejan. Lastimosamente lo que está viviendo actualmente el gobierno, para ellos es normal que lo hagan y para nosotros es imposible hacerlo. Es prohibido. Bueno, usted se retira después de ¿cuántos años dedicados a la fuerza? 26, casi 27 años. 26, y obviamente también muchísimos temas que dejó al lado, la familia, su tranquilidad. ¿Qué dejó usted al lado por entregarle a Colombia? Nada, yo le entregué toda a Colombia. Yo soy de los que tengo claro de que hice mi trabajo, lo hice a conciencia. Y quienes deben evaluar si lo hice bien o mal, de pronto serían mis subalternos, que son los que verdaderamente tienen que medirme. Y hoy, a Dios gracias, puedo decirte que muchos de ellos me contactan con cariño a decirme gracias. Otros, pues, como es corriente, algunos dirán que no tanto, pero creo que ellos son los que más evalúan lo que hicimos. Y si llegamos al grado de sargento mayor, creo que fue por algo. Algo bueno estábamos haciendo. Sargento, entonces, después de que usted se retira, ¿por qué quiere volver a iniciar con el tema de militares ya siendo veterano? Yo no quería hacer eso. Yo quería retirarme y descansar. Sí, y estaba empezando una nueva vida. Vuelvo y te digo, estaba con un proceso de divorcio, mis hijos estaban lejos, yo estaba solo, mi corazón tenía muchas dudas, muchos problemas, muchas peleas en mi propio corazón. Entonces yo me aparté prácticamente de todo durante 6 meses, estaba en calificación de servicios y vacaciones, y me vuelvo a meter en el rollo por un mensaje de Facebook. Una señora publicó un mensaje de Facebook diciendo que su hijo lo habían matado y que no sabía dónde estaba el cuerpo y que no se lo querían entregar y que habían pasado 5 días. Y yo no sé por qué me dio tanto dolor ver ese mensaje, y yo me meto, empiezo a hacer comentarios en Facebook. Todavía no estaba fuerte ni lo de WhatsApp ni nada de esa vaina. Me alcanzo a contactar con la señora, ella me explica qué pasa. Yo todavía, como no me había ido del todo, estaba vacaciones, llamo a los amigos míos que tenía por allá, me entero de que en medio del proceso de paz había habido un enfrentamiento, que 2 soldados habían perdido la patrulla y que uno de ellos lo habían encontrado asesinado e incinerado, y que no lo podían entregar porque la orden era que no podía entregarse así, porque si de pronto se dañaba el proceso. Entonces intentaron como taparlo. Yo me di cuenta que eso no funcionaba así, no sé cómo. Terminé esa noche en NTN 24 hablando de lo que le había pasado al soldado contra un general que era el comandante de división, y él decía, es que en medio de los combates el supresor de fogonazo prendió al pasto y ese pasto fue el que quemó al soldado. Y dije, mi general,
No sea mentiroso, o sea, vamos por parte. Primero, su profesor de fuego no se puede prender el pasto, pero es una cosa, un incendio. Segundo, si él lo quemaron en medio del combate, ¿por qué no tenía el chaleco, ni el fusil, ni el casco? Y no tenía ni siquiera marcas de las quemaduras de eso. Eso se lo quitaron, le prendieron un elemento tipo gasolina, lo rociaron, lo prendieron. En otras palabras, las FARC quemó. Total, a esos soldados lo asesinaron, no solamente lo asesinaron, sino que después de asesinarlo, lo quemaron. Y le robaron el equipo, el fusil, el casco. Yo siempre recuerdo a Luz es la mamá de este soldado. Ella me decía a mí llorando, mi hijo no puede ser así, no puede quedar en balde. Y ahí fue cuando me di cuenta que los soldados y policías que estaban asesinando no tenían voz. Uno cuando está adentro no se da cuenta qué pasa después de que entregan el cuerpo, el dolor que le queda a la familia, lo que están viviendo. Y decidí que tocaba hacer algo. Me reuní con un grupo de amigos, viendo todo el dolor de la señora, le pusimos asesoría, le ayudamos para que no la tumbaran, le ayudamos a que le pagara la pensión. Ella hace parte especial de mi fundación porque por ella nace. Nos reunimos 11 amigos, todos civiles, el único militar era yo, y decidimos crear la Fundación Dignidad por Ser de Colombia y empezamos a luchar porque los militares y los policías tuvieran voz, sobre todo en medio de un proceso de paz, donde los únicos que estaban siendo negociados eran ellos, porque realmente los demás... Los únicos que tenían las ventajas, obviamente, era la guerrilla. Total, ellos le estaban dando todo. Ventajas que todavía tienen, obviamente. No, y yo recuerdo una pelea enorme que hicimos con un grupo, ahí estaba el mayor Ospina, que creo que tú lo conoces, el que claro, tuvo luego en la Comisión de la Verdad, y él me ayudó mucho, nos orientó y empezamos a buscar víctimas en todo el país, ayudarles a organizarse, que fundaran sus propias organizaciones, que armaran sus propios espacios, empezamos a pelear en las cortes. Yo fui uno de los defensores que en la Corte Constitucional no se aprobara la creación de la JEP. Pero cuando yo llego a defender a la fuerza militar me encuentro con que estaba yo y había 17 organizaciones de izquierda en primera fila, y cuando yo empiezo a hablar me empiezan a gritar paramilitares, asesinos. En medio de todo este proceso de paz hubo días con el sargento Nelson Romero, con Esperancita, que es la líder hoy de Fundación de Desaparecidos, con el coronel Wilson, con el mayor Ospina, con el soldado Nelson Romero, con el sargento primero Nelson también, que nos tocó salir en tanqueta, porque nos gritaban paramilitares, asesinos, nos querían atacar, nos quisieron linchar en Cali, en Bogotá y en otros escenarios. O sea, esto no fue fácil. Inicialmente fue por los militares y policías víctimas, pero esto se agrandó muy feo. Nos metimos en la defensa de víctimas, ayudamos a organizar más de 50 organizaciones de víctimas en todo el país. Ellos hoy tienen su propia voz. Nuestra organización hoy es la única organización que está en mesa de víctimas como organización defensora de víctimas. Nos metimos en la parte gremial, no sé en qué momento me di cuenta que la parte de prestaciones sociales y toda esa vaina estaba con mucho chisme, mucho abogado tumbando gente. Les dije, venga, yo quiero saber cómo funciona esta vaina. Me lancé para ser candidato al consejo directivo de Cremil, quedé elegido a pesar de que las organizaciones de esa época no me apoyaban, yo era independiente. Me lancé solito y les gané las elecciones. Empiezo a trabajar ahí, me doy cuenta de que somos reserva activa, no tenemos algo que nos fundamente. Ahí nace el pensamiento de crear una ley donde nos reconozcan como algo distinto a reserva activa, y empecé a pensar en el término de veteranos. Lo empecé a trabajar con otro grupo de personas en el año 2015-2016, montamos los proyectos, se lo entregamos a mucha gente. Ese fue mi peor error, pensar que uno podía hacer un proyecto, entregárselo a alguien y cuando lo fuera a sacar iba a decir que sí. Los créditos lo tomaban. Y entonces Juanita Costa termina presentando el proyecto a finales del 2017, aprovechando que yo estaba enfermo con cáncer. Entonces terminan haciendo el debate solo, sin mí, y cuando yo me quiero volver a reaccionar, que vuelvo a tener nuevamente salud, que gracias a Dios se pudo vencer el cáncer, intento entrar, ya el proyecto había pasado primer debate. Entonces salen cosas como esa, nos metimos en el pago del IPC, nos metimos en muchos procesos que habían, y empezamos a meternos en un entorno gremial que yo no conocía y me enseñaron ahí. Sale de un campo de batalla de 20 y pico de años, que fue la fuerza pública, a entrar a otro campo de batalla, que es la parte legal, la parte de defender las voces, porque también es y la parte de calle. Yo cuando carajo iba a pensar que yo iba a estar en la calle fuera y lanzando vivas, arengas, que viva, páguenos el IPC, páguenos, los veteranos merecemos dignidad, cosas que yo jamás pensé que íbamos a hacer. Pero se vuelve también otro campo de batalla. Claro, ¿no? Y aquí tengo gente a la que le quiero reconocer mucho. Hernando Basto me enseñó mucho, Margarita Suárez de Aragón me enseñó mucho, la gente que estaba en ese momento con Sura, con Samayé, que se juntaron alrededor mío, y hay un grupo de soldados con los que
Me he hecho todas las luchas y las batallas que tú te imaginas, que la gente de Cosipar. Ahí estaba Carlos Julio, estaba Germán Hernández, estaba Raúl Buse, y esos pelados, la lucha que han hecho por sus derechos, increíble. Los muchachos que están trabajando con los pensionados, como el Teniente Luna, como Iván Ochoa, gente que le dan unas clases de lo que significa verdaderamente luchar por derechos en la calle. Sargento, ¿cuál es su sueño ya con todo esto? ¿En qué quiere concluir todo este capítulo de su vida, obviamente? Yo siempre he tenido la idea de que nosotros tenemos 3 grandes problemas. Si nosotros logramos hacer alguno de esos 3 grandes problemas, nuestros veteranos van a tener dignidad. Entonces no se trata de que nos regalen ni que nos sometan el sueldo. Se trata de justicia. Entonces, la primera meta yo ya la logré. La primera meta era sacar adelante la ley del veterano, y así no me hayan reconocido la autoridad inicial. Todo el mundo sabe las peleas que hice para que esa ley fuera ley, cómo se la entregué personalmente al presidente Duque para que nos ayudara, y cómo después de que llegó al Senado organizamos la comisión accidental para que la pudiéramos sacar adelante. No es la mejor, sí, no es la mejor ley, porque lastimosamente en el Senado nos la peluquearon mucho, pero es la que logramos, y la podemos mejorar porque dejamos abierta la puerta para cambiarla y renovarla. Y hoy veo el triunfo porque veo que en muchos municipios y departamentos ya la ley es un acuerdo o es una ordenanza y se va a vivir allá. Ese creo que es uno de mis mayores aportes, lo que pude aportar para que eso se diera. El segundo tiene que ver con el tema de la salud. ¿Qué falta? No falta, pero logramos cosas. La gente a veces no reconoce. Mire, yo en el año 2020 empecé una lucha, en el 2019-20 empecé una lucha detrás de todos los consejos que hacía, consejos comunitarios que hacía el presidente Duque. Yo me iba y decía, falta pagar la deuda del sistema de seguridad de la Fuerza Militar, están todas las grabaciones, hasta que lo cansé. Y llegó un momento donde el presidente Duque dijo, venga, señor ministro Holmes, siéntese con este sargento para decir a bregar en todos los consejos comunitarios. Hagan algo. Y me senté con el ministro Holmes, él fallece en medio del COVID, no alcanzamos a pagar la deuda. Luego me toca con el doctor Diego Molano y empezamos a hacer un trabajo con Diego Molano y con Rosario Guerra, logramos meterle en el presupuesto nacional y que se pagara toda la deuda del sistema de salud. 350.000 millones de pesos pagaron en el año 2021. Y yo me hago elegir en el Comité de Salud de Fuerzas Militares para verificar que pagaran cada una de las deudas, para que eso no se quedara en los comandos revueltos, sino pagara cada una de las deudas, y podemos influenciar para que pagara factura por factura lo que se debía. Lastimosamente nuestro sistema de salud es perfecto y vuelve a endeudarse, pero en ese momento logramos pagar la deuda. Entonces el sistema de salud merece hoy tener la oportunidad, y una de las cosas que quiero hacer es reformar algunas cosas de la ley que nos permitan mejorar. Poder mirar la parte de las fuentes de financiamiento, podernos mirar en la parte de participación. A mí me parece increíble que hoy tengamos un sistema de salud donde los soldados profesionales no tienen voz, ni en los consejos directivos ni en los comités. Necesitamos que esos soldados profesionales tengan participación en los consejos directivos y los comités de salud, porque si no, ellos son mayoría y sus familias están ahí. Hay temas de salud que son muy distintos a los de la comunidad, a los de los civiles. Total, en la forma psicológicos, psiquiátricos. La forma en que se está llevando nuestro sistema de salud a veces no es el adecuado. Yo te he hecho un cuento. Hasta el año pasado pude lograr sacar adelante, que también fue un proyecto que sacamos con la viceministra que hoy está actual, la política de salud mental en las fuerzas militares. De acuerdo, muy importante. Pero todavía no hemos podido hacer que esa salud mental se tenga en cuenta como literal 3, porque muchos de los productos de las enfermedades mentales son productos de combates, de encuentros, y eso debe ser tenido evaluado también como literal 3, para que esa persona que sea por causas psicológicas tenga esa evaluación como en combate por causa de razón del mismo. ¿Qué otro plan tiene usted o qué le hace falta a usted chulear de esa lista de proyectos? Mucho. Me hace falta cambiar la ley del veterano para que tenga más beneficios. Me hace falta renovar el sistema de salud para que funcione, para que ya no sigamos con esta contratación regional que nos está matando. A mí me parece increíble que Cali le contrate a Pasto. Yo creo que cada uno debe tener su propio sistema de contratación de acuerdo a sus necesidades. Las fuentes de financiamiento del sistema de salud tienen que ser revisadas. Nosotros le pagamos más de 500.000 millones de pesos a ladres, y no nos devuelve un peso, entre policía y fuerzas militares. Ese dinero tiene que ser retornado de alguna manera porque también tenemos personal subsidiado. La otra cosa que me hace falta es verificar la parte de nuestro gremio. Tiene que haber una nivelación integral de los sueldos. Mire, hoy en día, a mí me parece increíble que los militares estemos ganando un 42%, los oficiales nos ganemos un 42% de lo que se gana un general. Pero los comisarios de la policía se ganan el 52% de lo que se gana un general. Hay que nivelarlos. Los soldados profesionales tienen que tener un básico basado en un grado para no depender de salarios mínimos para aumentarle, porque ellos también están haciendo una profesión y esto tiene que validarse, sea por año, por mérito o como usted quiera, porque hay que hacerlo distinto. La parte de nuestras viudas
Nuestros huérfanos es fundamental. Nosotros no hay que dar una reglamentación para proteger la vulneración de los derechos de ellos, porque usualmente todo el mundo se acuerda hasta el momento del servicio funerario y cuando la persona fallece, los honores, ahí están las familias y de ahí para adelante defiéndase solo, cosas que la gente quería saber. Totalmente. 3 meses después, una viuda, si no ha tramitado los papeles, no le sale la resolución, se queda sin sistema de salud. Y durante esos 3 meses nadie le va a pagar sueldo. ¿De qué viven? ¿Cómo van a vivir? ¿Quién les garantiza lo que ellos tienen? Nuestros huérfanos que quedan sin padre, nadie les garantiza que tengan educación gratuita. Si no fue en combate, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa de la vida con ellos? ¿Acaso los que mueren en actos de servicio no merecen también beneficios? Me parece, tengo una deuda enorme con nuestras víctimas, porque no hemos podido cambiar la ley de víctimas de tal manera que en el artículo 3, donde se reconoce a los militares y los policías, ese parágrafo sea claro y especifique que una cosa es lo que te pagan por prestaciones sociales y otra cosa es lo que te pagan por ser víctima. Eso no lo hemos logrado, pero esos metas los tengo a futuro. Sargento, obviamente hay una lista larguísima, como me acaba de explicar, y usted ya lo tiene muy claro. ¿Cómo llegar a ese punto de poder pasar de los proyectos a realidad, que sean ya proyectos aprobados? ¿Cuál es su paso a seguir? Ya el trabajo lo hemos hecho y lo hemos demostrado que podemos. Aquí se necesita hacer primero una cosa, lograr que todos trabajemos juntos en un ideal. Todos nos montamos en un barco y ese barco se llamaba en ese momento Ley del Veterano y la sacamos adelante. Todos los veedores nos montamos en un barco que se llamaba Pago de la Deuda Histórica al Sistema de Salud. Ahí estaba Jairo Mosquera, Francisco Lopera, Margarita Suárez de Aragón, Hernando Basto, el coronel Urbina, todos los que manejaban el Sistema de Salud nos unimos y logramos que se pagara la deuda del Sistema de Salud. Ahora lo que necesitamos para poder lograr que esto se dé es trabajar juntos para presentar los proyectos, para dejar la envidia, el odio, el rencor, el ego y entender que si trabajamos juntos somos invencibles. ¿Cómo lo hacemos? Dejar de hablar tanta carreta en WhatsApp y ponernos a darnos cuenta que tenemos que hacerlo con proyectos de ley, con programas que tenemos que llevar al Congreso de la República para que esto sea efectivo y para que se convierta de un sueño en una realidad. Bueno, sargento, para finalizar, ¿vale la pena todo lo que usted ha hecho? Tengo días en que me levanto diciendo, ¿yo para qué carajo hago tanto? Hay mucha gente que sin saber lo que se está haciendo sale con un término que yo, si es el término que más me gustaría quitar de todo el tema de veteranos, es que aquí nadie hace nada. Ojalá podamos quitar ese término de la boca a la gente y nos demos cuenta que toda la grande lucha no empieza por el logro final, sino por cada pequeña batalla que nos va a llevar a ese final. Entonces yo soy de los que tengo claro de que no importa cuánto me toque luchar, si tenemos una meta, tenemos que llegar. Pero aprendí. ¿Sabes qué fue lo primero que aprendí? Que esto no lo voy a hacer solo. Lo hacemos todos juntos. Y así no porte ya el uniforme, sargento, ¿usted se siente orgulloso de haber portado el uniforme y seguir apoyando a las fuerzas militares? Te lo voy a resumir de esta manera para que me entiendas. Cuando a ti o a alguien le preguntan su profesión, ustedes pasaron por una universidad y ustedes dicen con orgullo su título. Tú dices periodista Stefan Bates. Si es alguien abogado, dice doctor fulano de tal. Yo cuando llego a cualquier escenario donde me presento, yo me presento como el sargento mayor Luis Orlando Lenis Ariza. Porque yo no estuve en una universidad, pero hice una carrera de 26 años de la que me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso de cada minuto vivido como militar, como policía. Y me encanta que los militares se sientan orgullosos, que al soldado no le dé pena decir soy un soldado profesional tal. Alguien decía, es que aquí no digan grados, quítense los grados. ¿Por qué? Si esa fue mi profesión, fue mi carrera. No lo digo solamente por mi título, lo digo porque es lo que nos marca. Porque es que esta carrera no solamente se escribe con lo que tú aprendes en un aula, se escribe con lo que aprendiste en el monte, se escribe con los compañeros que recogiste del piso, se escribe con las viudas a las que tú le tuviste que llevar al compañero muerto, se escribe con lo que tú aprendiste con el que estaba al lado, se escribe con la familia que caminó contigo durante tantos años sin muchas veces verte, se escribe con los 31 de diciembre mirando la luna en medio de un monte totalmente solo con tus compañeros. Si tú no eres capaz de valorar lo que tú sentiste, si tú no sientes en tu corazón lo que significa ser soldado de Colombia, ser veterano de la Fuerza Pública de Colombia, entonces ¿de qué más vas a sentir orgullo? Por eso cuando yo salgo a la calle me coloco esto, porque me siento orgulloso de haber sido de la Infantería Marina, me siento orgulloso de mi grado y hoy me siento orgulloso de ser veterano, porque creo que si nosotros nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, hasta aquí vamos.